Damos más cordial y cariñosa bienvenida a cada uno de nuestros amigos y hermanos a Impacto Apostólico. Y como en cada uno de nuestros programas, queremos en esta hora citar el libro de Dios y por supuesto comenzar en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Y citamos palabras como esta del Salmo 23: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y en esta hora le invitamos para que donde usted quiera que esté, juntamente con nosotros, usted pueda orar. Señor, visita los hospitales, las cárceles y los lugares donde nosotros, Señor, tenemos áreas restringidas. Pero gracias le damos a ti, oh Dios, porque para ti no existen esas áreas restringidas. Te suplicamos, oh Dios, que por amor de tu nombre tú nos dirijas y que cada uno de estos hombres y mujeres que oirán en el día de hoy la palabra de Dios y los cánticos espirituales sean por ellos fortalecidos. Y bien, ahora le invitamos en el nombre del Señor Jesús a que usted pueda escuchar uno de los fundamentos que predica, cree y enseña al Ministerio Iglesia Apostólica Internacional. Y uno de ellos es que este ministerio cree en un único Dios. Y para esto, la Biblia nos dice en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Este precioso versículo de la Santa Palabra de Dios se ha constituido en una declaración de fe absoluta para el verdadero unicista. En el idioma español se traduce en el original de la siguiente manera: Oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Normalmente, las madres judías, cuando alimentaban a sus bebés y posteriormente lo hacían dormir, le enseñaban en forma de canción este texto bíblico: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. El propósito en el día de hoy, con la ayuda del Señor Jesucristo, es poder confirmarle a usted, sí, a usted, que solamente Dios es uno solo. Leemos en Éxodo 20, verso 3: No tendrás dioses ajenos delante de mí. Leemos en Deuteronomio 32, versículo 39: Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. En el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 22, nos dice el libro de Dios: No hay como el Señor nuestro Dios, no hay fuera de Él. ¿Sabe usted, amable amigo, qué cosas que Dios no conoce? Y usted me dirá: Dios lo conoce y sabe todo. Pero permítame mostrarle lo opuesto, pero siempre con la palabra del Señor. En Isaías capítulo 44, verso 8 nos dice: No temáis, ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, otro que tenga todo el poder como yo. No conozco ninguno. Si Dios no los conoce, debemos conocerlos nosotros. Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 8, verso 5 y verso 6: Pues aunque haya algunos que se hacen llamarse dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, nosotros sin embargo no conocemos sino un solo Dios, el Padre. La lista de textos acerca de la unicidad de Dios es demasiado extensa, pues ella es la doctrina bandera de las Escrituras inspirada por el Espíritu Santo.
El Señor fue enfático en afirmar que ni antes ni después de Él podría existir otro Dios. Lo leemos en Isaías 46, versículo 9. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis, entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no lo fue formado Dios, ni lo será después de mí. Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Estimado estudioso de la Sagrada Escritura, respetuosamente le animamos a escudriñar, a estudiar detenidamente el tema de la unicidad. Y su encuentro será Jesús, el verdadero Dios. Volvemos a reiterar, el Ministerio de Iglesia Apostólica Internacional abraza la doctrina de la unicidad de Dios y practica el bautismo en el nombre de Jesús, y también cree en el derramamiento del Espíritu Santo. Nos dice Isaías en el capítulo 43, versículo 7: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Lo importante en todo esto es que la doctrina sobre la naturaleza de Dios se llama unicidad. Esta palabra significa cualidad de único. Esta se halla claramente en las Escrituras y afirma que solo hay un Dios, sin distinción de personas, y que en Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2, versículo 9. Dios es absoluta e indivisiblemente uno. Volvemos a reiterar lo que dice Deuteronomio 6:4, Marcos 12:29. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. En su eterna naturaleza no hay distinción ni separación. Todos los nombres y títulos de la deidad, como Dios, Jehová, Señor, Padre, Verbo, Espíritu Santo, se refieren a un mismo ser. Muchos pasajes bíblicos enfatizan la unicidad de Dios. Le invitamos que usted tome nota en el día de hoy. Isaías 42, verso 8, Isaías 43, verso 10 y verso 11, Isaías capítulo 44, verso 6 al 8, Isaías 45, verso 21 al 23, Isaías capítulo 46, verso 6 al 9, Gálatas 3:20, 1 Timoteo 2:5. Y no podemos concluir en esta lista sin citar Santiago 2:19, donde nos dice el libro de Dios: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, porque los demonios creen y tiemblan. Ahora, en el último texto citado de Santiago 2:19, en ningún momento la Biblia nos dice que hacemos mal en creer en un Dios, sino que el libro de Dios es claro: bien haces. Sin embargo, ayudados del Señor Jesucristo, quisiéramos a continuación analizar algunos versículos que son considerados difíciles en su interpretación, pero a la luz de la palabra hablan perfectamente de la unicidad de Dios. Hay algo que usted tiene que entender en el día de hoy: es que la Biblia no es de interpretación privada. Aquí no vale lo que yo pienso, lo que yo creo o lo que me dijeron. Aquí lo que vale y permanece para siempre es la palabra de Dios. Jesús fue enfático en decir: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El apóstol Pablo dijo: palabra fiel y digna de ser recibida de todos nosotros. El apóstol Pedro nos dice: porque la palabra de Dios permanece para siempre. Y una de esas preguntas que por lo general nos hacen es acerca de Génesis capítulo 1, versículo 26. Hagamos
al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Este versículo es muy utilizado en los argumentos de aquellos que creen en una pluralidad de dioses. Sin embargo, en todo el contexto bíblico vemos un solo Dios. Desde el primer versículo del libro de Génesis, capítulo 1, verso 1, encontramos estas palabras: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, dando a entender de manera absoluta y soberana que Dios es uno, no dando mayores explicaciones. De manera subsecuente, el versículo 27 del libro de Génesis, capítulo 1, dice que aquel que creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Note usted el singular: a imagen de Dios lo creó. Luego, el profeta Isaías confirma estas palabras: yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Isaías 44, 24. O sea, si en este momento usted piensa realmente en la palabra del Señor Jesucristo, el hombre ha sido demasiado generoso para crearle la ayuda a un Dios que no necesita la ayuda absolutamente de nadie. La palabra nos sigue confirmando en boca del profeta Malaquías cuando nos dice: no tenemos todos un mismo Padre. Y luego dice: ¿no nos ha creado un mismo Dios? Malaquías capítulo 2, verso 10. Entonces, si todos estos versículos nos hablan de un solo creador, ¿por qué la Biblia dice: hagamos al hombre a nuestra imagen? Génesis 1, versículo 26. Tenemos que preguntarnos con quién hablaba Dios en ese momento tan sublime. Cuando leemos el libro de Job, que es el más antiguo de todos los libros, nos dice en el capítulo 38, versículo 7: cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. En el momento de la creación, Dios se encontraba con los ángeles. Fíjese que dice que se regocijaban todos los hijos de Dios. En el libro de los Salmos nos dice la Escritura: bendecid a Jehová vosotros sus ángeles. Salmo 103, versículo 20. Los judíos siempre han creído que lo que dice Génesis 1, 26 se refiere a Dios y a sus ángeles. No se refiere ni a un Dios superior ni a un Dios pequeño, como enseñan los testigos de Jehová, o como lo declara la Vil Trinidad, Dios el Padre hablando con el Dios Hijo. En este tema, con la ayuda del Señor Jesús, queremos que en forma cuidadosa podamos citar el capítulo 3, versículo 22 al 24, donde aparece la palabra nosotros. Se está revelando que Dios se está refiriendo a querubines o ángeles escogidos, quienes con el mismo Dios saben el bien y el mal. Los ángeles, y no lo olvide usted, son hechos a imagen de los hombres, y los hombres son hechos a imagen de Dios. Hebreos 2, 7. Esto nos muestra la semejanza que hay entre Dios y los ángeles. Cuando los ángeles aparecían en ocasiones, se le llamaban hombres. Hechos 1:10. Josué capítulo 5, verso 13 al 15. Génesis capítulo 19, verso 5 dice: donde están los varones que han venido esta noche, hablando Lot. Dios, cuando confundió las lenguas, dijo: descendamos. Génesis 11, versículo 7. Dios, y no lo olvide usted, ejecuta sus juicios a través de los ángeles. Génesis capítulo 18, verso 33 y Génesis capítulo 19,
verso 1 al 22. Note usted que Dios estaba con los querubines en el templo. Isaías, capítulo 6, verso 1 al verso 5. Dios en su trono tiene querubines, serafines, arcángeles, ángeles. Y en la tierra a los pastores se le llama ángeles. Apocalipsis, capítulo 1. Y usted puede leer al finalizar este hermoso capítulo y al confirmar inmediatamente en el capítulo 2, versículo 1 de Apocalipsis. Así que Dios tiene un gobierno con quien Él realiza su obra. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que Él no tiene consejeros. Isaías, capítulo 40, versículo 12 al 14. Ahora quisiéramos, con la ayuda del Señor, pasar a otro argumento que muchos utilizan para tratar de mostrar una Trinidad inexistente. Y es el libro de Mateo 28, versículo 19, donde nos dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Este es un versículo muy mal interpretado por aquellos que creen en más de un Dios, dando a entender que existen tres personas en la divinidad. Quisiéramos explicar e interpretar a la luz de la Escritura este versículo. Primero, las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo no son nombres, sino títulos de tres oficios o manifestaciones del único Dios de la Biblia. En segundo lugar, sabemos que el nombre del Hijo es Jesús, porque así nos dice Mateo 1:21, y llamarás su nombre Jesús. Tercero, por revelación, el nombre del Padre es Jesús. Dice Juan 5:43, Jesús dijo: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Y en Juan capítulo 17, Jesús en su oración sacerdotal dice: he manifestado tu nombre. En cuarto lugar, Juan 14:26 nos dice: más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. El único nombre para el Espíritu Santo es Jesús. En quinto lugar, el Señor Jesús tenía razón en Mateo 28, versículo 19, porque nos dice: bautizándolos en el nombre singular, en vez de los nombres plural, porque hay un solo nombre para el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y ese nombre es Jesús. El apóstol Pedro entendió de tal forma lo que el Señor Jesús estaba hablando, que cumplió en forma cabal lo que significaba Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y cómo lo entendió en forma cabal? En el día de Pentecostés, diciendo estas palabras: arrepentidos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. En sexto lugar, todos debemos ser bautizados en el nombre de Jesús, porque la frase Padre, Hijo y Espíritu Santo no aparece en ninguna otra parte de la Biblia, y además porque no hay un solo ejemplo bíblico que una persona o creyente haya sido bautizado conforme a los títulos de Mateo 28, versículo 19. En séptimo lugar, existen varios testimonios bien claros que nos muestran que los creyentes fueron bautizados en el nombre de Jesús o Jesucristo. Hechos 2:38, Hechos capítulo 8, verso 12 al 16, Hechos capítulo 10, verso 44 al 48, Hechos capítulo 19, verso 1 al verso 5, y Hechos capítulo 22, versículo 16. Usted no necesita razonar con las Escrituras. Usted lo que necesita es
obedecer al autor de las Escrituras, que es la palabra de Dios. Ahora, pasamos a la tercera pregunta conflictiva, y es Juan 17, versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Esta oración la realizó el Señor Jesús antes de ser traicionado y arrestado en el Getsemaní. Estas palabras prueban que el Hijo es eternamente una persona divina y acaso distinta al Padre. Le vuelvo a recalcar a usted que está al otro lado de la vereda y que hoy día nos está sintonizando. ¿A quién usted prefiere obedecer? ¿A Dios o a las tradiciones de los hombres? Cuando consideramos las oraciones de Jesús, debemos tener en cuenta que sus oraciones son exclusivas de la encarnación. Lo que esto significa es que no tenemos ningún registro bíblico del Hijo orando al Padre antes de la encarnación. Aunque algunas oraciones del Mesías se registran en las Escrituras hebreas y específicamente en los Salmos, estas oraciones forman parte del contenido profético del Antiguo Testamento. En otras palabras, nos indican que las oraciones se realizaron antes de que el texto fuera escrito, ni tampoco que se escribieron mientras que las oraciones se realizaban. En cambio, son profecías de las oraciones que el Mesías oró cuando vino al mundo. Por ejemplo, las palabras de una oración mesiánica se registran en el Salmo 40, versos 6 al 8. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación nos has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo en el rollo del libro que está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. El escritor a los hebreos registra esta oración que Jesús oró entrando en el mundo. Hebreos 10:5. El punto es que las palabras de la oración fueron escritas por David, un profeta. Hechos 2:30. Pero en realidad aquella oración no fue hecha sino hasta que Jesús vino al mundo como Dios manifestado en carne. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Otro ejemplo se encuentra en Hebreos 1:6. Esto demuestra que no solo son las oraciones de Jesús, sino que también son proféticas las palabras del Padre relacionadas con su Hijo, que se encuentran en el Antiguo Testamento. De acuerdo con Hebreos 1:6, Dios dijo, adórenle todos los ángeles de Dios. Note que, según Hebreos 1:2, aquí se está hablando del Hijo. Sin embargo, estas palabras no fueron dichas por Dios antes de la encarnación, sino como lo dice Hebreos 1:6, cuando introduce al primogénito en el mundo. Volviendo a Juan capítulo 17, verso 5, al igual que todas las oraciones de Jesús, debe ser entendida en el contexto de la encarnación. Hay que tener en cuenta que Jesús es a la vez Dios y hombre. La divinidad y la humanidad de Jesús no pueden ser divididas y considerarse en forma aislada la una de la otra. Todo lo que Jesús hizo y dijo, lo hizo y dijo desde lo que Él es, Dios manifestado en una existencia humana auténtica y plena. Así que cuando Jesús se refirió a la gloria que tuve antes que el mundo fuese, dichas palabras no se refieren a una cierta gloria que Él tuvo con su Padre como una persona distinta en la deidad, sino a la gloria que llegó a tener como Hijo, es decir, como Dios manifestado en carne. Más simple, en la existencia humana. Dado que la encarnación no había ocurrido todavía antes que el mundo fuese, se trataba de una gloria anticipada que era una realidad en la medida en que ya existía en la mente de Dios, a pesar de que no había ocurrido todavía en el tiempo. Esto se parece mucho a la descripción que Juan da acerca del Mesías, como el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo.
Apocalipsis 13:8. Aunque la palabra traducida como inmolado o muerto es un participio perfecto pasivo, lo que indicaría que el asesinato ocurrió en el pasado. No obstante, los verdaderos lectores de la Biblia instintivamente entendemos que esto no quiere decir que Jesús fue crucificado en el momento en que el mundo fue creado, sino que su crucifixión fue en la mente misma de Dios, que nosotros conocemos esa palabra como presciencia. Ahora bien, si las palabras de Jesús en Juan 17:5 no tienen en cuenta su humanidad, es decir, si no reflejan la realidad de la encarnación, nos quedamos con un Jesús nestoriano, cuya deidad y humanidad no fueron integradas en una sola persona, pues podría en un momento hablar y actuar como un simple hombre sin tener en cuenta su deidad, y podría en el siguiente momento hablar y actuar como Dios sin tener en cuenta su humanidad. En otras palabras, cuando Jesús dijo yo, se refirió a sí mismo como lo que realmente era, Dios y hombre, o el Dios hombre. Jesús nunca dijo yo para referirse exclusivamente a su deidad o su humanidad, sino que muy por el contrario, en la encarnación, la humanidad se incorporó a la divinidad de Jesús, y todo lo que dijo e hizo refleja esta realidad. Como se ha dicho, somos cuerpo y alma, pero Jesús es Dios y cuerpo y alma. Lo que hemos dicho aquí se refiere a la enseñanza general de ambas, las escrituras hebreas y griegas. Pero ahora debemos considerar Juan 17:5. Se puede leer de una manera que no entre en conflicto con la integridad de la persona de Cristo. En primer lugar, incluso antes de examinar el texto griego, debemos preguntarnos, si Jesús es Dios, ¿qué necesidad tenía de orar? Para algunos, la oración de Jesús demuestra que Él no es Dios. Para otros, el hecho de que Él es Dios demuestra que sus oraciones estaban destinadas simplemente a ser un ejemplo para nosotros. Es seguro decir que la mayoría de los que creen tanto en la divinidad como en la humanidad de Cristo también creen que las oraciones de Jesús fueron auténticas y que se refleja el hecho de que Jesús no solo es Dios, sino también hombre. No es porque sea Dios que Jesús necesita orar, sino porque Él también es humano. En otras palabras, Jesús oró por la misma razón que los seres humanos necesitamos orar. Le invitamos que usted mismo lo confirme en la palabra gloriosa de nuestro Dios. En el libro de los Salmos encontramos estas palabras: a ti vendrá toda carne. Y cuando dice a ti vendrá toda carne, hubo algo que no pronuncié. Tú oyes la oración: a ti vendrá toda carne. Es eso lo que queremos decir bíblicamente. Jesús oró por la misma razón que usted y yo oramos como seres humanos. El hecho de que Él sea un ser humano, queremos decirle y mostrarle por la Biblia que en Él habita toda la plenitud de la deidad. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Esto no imposibilitó a Jesús de comer, dormir o participar de toda la gama de actividades humanas. Tampoco lo imposibilitó de orar. Esto está ligado al milagro de la encarnación, y los intentos humanos por explicar este misterio siempre van a fallar. Los milagros deben ser aceptados por lo que son,
y por eso quedan totalmente fuera del alcance de la comprensión o explicación humana. Hay dos palabras en el texto griego de Juan 17:5 que algunos insisten en que demuestran que Jesús es distinto del Padre como un Hijo eterno. Y lamentablemente eso está muy, pero muy lejos de la gloriosa verdad. Los proponentes de esta idea reflexionan que el Hijo es quien dice haber tenido la gloria, y puesto que este tener se refiere a antes que el mundo fuese, entonces el Hijo tiene que haber poseído gloria con el Padre antes que el mundo fuese, como una persona real y distinta al Padre. Pero si Jesús, que es a la vez Dios y hombre, tuvo gloria con el Padre antes que el mundo fuese, y ciertamente la tuvo, como se indica en Juan 17, versículo 5, entonces la tuvo porque Él es el mismo Padre que en llegado un tiempo específico se manifestó en carne. Como lo dice Gálatas, capítulo 4, versículo 4, que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Todos los que desean resaltar la forma imperfecta, activa e indicativa en Juan 17, versículo 5, para demostrar la supuesta eternidad del Hijo, debieran primeramente ver a través de las Sagradas Escrituras si la palabra Hijo eterno aparece. Y usted se dará cuenta que en ninguno de los 66 libros aparece la palabra Hijo eterno. Usted encontrará estas gloriosas palabras como el Dios eterno en Isaías 9, versículo 6, y en Hebreos capítulo 9, versículo 14, cuando nos habla claramente acerca del Espíritu eterno. Entonces, volvamos a preguntarnos y a preguntarle, ¿a quién nosotros estamos dispuestos a creer? ¿A Dios o seguir con las tradiciones de los hombres? ¿Qué falta nos hacen escuchar estas palabras? Estas palabras que el mismo Señor Jesucristo lo dijo abiertamente: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Ahora, ¿en qué sentido Jesús, como Dios manifestado en carne, poseyó la gloria con el Padre antes que el mundo fuese? La respuesta a esta pregunta puede encontrarse en el rango posible de significado de las palabras para, soy, comúnmente traducido como contigo, la preposición para, cuando es utilizada en el caso dativo, incluye los significados con o al lado, con la posición implícita. Pero esto no agota la gama de significados posibles de para en el caso dativo. De hecho, un asunto inquietante surge de inmediatamente al imaginar una ubicación física desprendida de la oración de Jesús, ya sea que uno abrace una perspectiva trinitaria o que uno crea en la unicidad de Dios. Por lo general, se entiende que es inadecuado pensar en términos de ubicación o posición física cuando se piensa en Dios. Por ejemplo, los eruditos bíblicos comúnmente explican las referencias a la diestra de Dios en términos metafóricos. Por ejemplo, Hebreos 1, versículo 3. Es por esta razón
mi estimado amigo y hermano, qué importante nos es que escudriñemos las Escrituras y podamos ver más allá de lo que nuestros ojos físicos pueden mirar y que nuestros oídos humanos pueden escuchar. Dado que esta manifestación no entró en existencia dentro del tiempo y el espacio, sino hasta la encarnación, por tanto, esta era una gloria anticipada, profética, que no era menos real de lo que sería cuando la previsión se cumplió. Pero dentro de las muchas preguntas que nos hacen concerniente a este único Dios, también quisiéramos tomar otra de ellas, como Hechos capítulo 7 versículo 52, cuando se nos habla acerca de este mártir llamado Esteban. Y nos dice el libro de Dios: he aquí, veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Hay quienes alegan que Esteban miró a dos en este pasaje, pero Esteban no dijo veo a Jesús y Dios. Él sabía mejor que eso, pues ningún hombre, incluyendo a Esteban, ha visto a Dios jamás. Juan 1 versículo 18. Dios es invisible. Colosenses capítulo 1 versículo 15. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 17. Es imposible ver algo que es invisible, y Dios es invisible, dice la Escritura, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Las ocasiones en que los hombres vieron a Dios en el Antiguo Testamento fueron a través de teofanía angelical o materialización temporal. Ahora, en esta dispensación, Jesús es la imagen del Dios invisible. Ciertamente es la imagen misma de Dios. Hebreos 1:3, Colosenses 1:15. En Belén, Dios tomó forma humana, y esa forma humana llamada Hijo es la teofanía permanente, completa y perfecta de Dios. Esto explica por qué las teofanías angelicales de las dispensaciones pasadas cesaron en Belén, siendo que Jesús es la misma imagen de Dios, y sabiendo que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9. Es imposible que Dios revele su persona fuera o aparte de Jesús. Así que Esteban no miró a la persona. Ahora, ¿qué indica diestra de Dios? La diestra de Dios en el lenguaje figurativo quiere decir el lugar de poder, la manifestación de gloria y poder de Dios. En el Salmo 139, verso 10, nos dice aún: allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. En Marcos capítulo 14, verso 62, nos dice: y veréis al Hijo de Dios viniendo en las nubes del cielo. ¿Qué tanto viene? La Biblia nos dice que uno. ¿Acaso no es verdad? Zacarías 14:5 dice claramente, y al llegar al versículo 9, que ese uno es Jehová, que vendrá con todos los santos. Y en primera de Tesalonicenses capítulo 3 verso 13 nos dice: para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que no son dos, sino uno, a la diestra de Dios. Note lo que dice Éxodo capítulo 15 verso 6. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Moisés y los israelitas, al haber cruzado el Mar Rojo, proclaman que vieron la diestra de Dios. Cuando los egipcios se hundieron, extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Éxodo 15:12. Lo que vieron fue el poder y la gloria de Dios. El Señor Jesús se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos 1:3. Aquí está hablando en forma figurativa, y para los que creen que no es en forma figurativa, les recuerdo el Salmo 91 verso 4: con tus plumas te cubrirá. ¿Entendemos por esto que Jehová tiene plumas? De ninguna manera.
Este es un lenguaje figurativo. Y Hechos 7:59 nos dice: y apedrearon a Esteban, invocando él y diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Esto es invocando a Dios, diciendo: Señor Jesús. Y solo hay un Dios que se ha manifestado en carne, y a este Dios a quien Esteban vio y llamó Señor. Ahora, en el libro de Eclesiastés, capítulo 2, verso 7 y verso 8, le pregunto a usted: ¿quién es el que recibe el Espíritu? Dice que Dios. Y acá, en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 59, nos dice que ese Dios se llama el Señor Jesús. Ahora bien, mis estimados amigos y hermanos, espero que cada una de las preguntas con sus respectivas respuestas bíblicas, porque no son humanas, ni tampoco de la teología barata, sino de aquella gloriosa palabra que permanece para siempre y que es digna de ser recibida de todos nosotros, queremos pasar a otra de las preguntas que generalmente se nos hacen al verdadero sumicista. Y es 1 Corintios 15:24, donde dice: luego al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Para entender adecuadamente esa porción de las Escrituras que habla sobre Cristo, nunca debemos apartarnos del misterio de la piedad o de la voluntad de Dios, que nos enseña que desde la eternidad Dios mismo planeó manifestarse en carne para salvarnos, y que cuando vino Jesucristo, esas profecías fueron cumplidas. Por eso nunca podremos entender ese texto si primero no hemos aceptado que Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Mateo 1:23. Dios mismo viniendo y salvando. Isaías 35:4. Pero manifestado en carne como un hombre verdadero. Primera de Timoteo 3:16. Dios el Padre utilizó el velo de carne, un templo de carne, para manifestarse en medio de la humanidad perdida. Y por eso Cristo Jesús dijo que el Padre mora en él. Aún más dijo en Juan 10, verso 38: para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en él. Y si para usted eso no es suficiente, en el mismo capítulo 10, versículo 30, encontramos estas palabras: yo y el Padre una cosa son. Esto es, porque no hay distinción entre Jesús y el Padre, sino que en Jesús la humanidad y la divinidad se fundieron perfecta e indisolublemente, porque Jesús es Dios manifestado en carne. Con este conocimiento previo, aceptando el misterio de la voluntad de Dios o el misterio de la piedad, podemos entonces pasar a encarar la interpretación de esa porción de la Escritura. El tema principal de 1 Corintios capítulo 15 es que Cristo, como varón perfecto y sin pecado, ha resucitado y ha obtenido poder sobre la muerte para resucitar y glorificar a los que creen en él. Así que nuestra seguridad de la resurrección victoriosa y por ende de nuestra salvación ha sido lograda por el Hijo de Dios, quien según Efesios 4:13 es también llamado el varón perfecto. Sí, escuchó bien, el varón perfecto. Note usted, el Hijo es el varón perfecto, el hombre perfecto, pero nunca es llamado un semidios o una segunda persona divina, pues esas son ideas no solo extrañas en la Biblia, sino que son verdaderos errores consumados bíblicos por el Dios que ha enceguecido el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Al haber identificado el tema principal, entonces podemos pasar a la porción particular que se desea entender. Para mayor comprensión la interpretaremos paso a paso. Luego el fin,
cuando haya entregado el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Cuando Jesús, en su papel de hijo o de humano perfecto, haya destruido todos los enemigos de Dios, vendrá el fin de este siglo y empezará el reino eterno donde morarán los santos. Porque es preciso, 1 Corintios 15:25, es que Él reina hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Note que el Hijo fue una manifestación de Dios, que Él proveyó a nuestro favor para poder salvarnos. Para el tiempo de la gracia, Dios está operando salvación por medio de su obra en el Calvario, y por eso en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2. Aún su obra en el Calvario sigue siendo predicada y continúa siendo eficaz para dar salvación a los hombres. Por eso, la manifestación de Dios en carne está rescatando a los perdidos hasta que los enemigos de Dios sean deshechos. Y el posterior enemigo que será destruido es la muerte. La muerte es opositora al propósito de Dios relacionado con el ser humano, porque Dios no creó al hombre para que muriera, sino para que viviera para siempre. La muerte será el último enemigo vencido, porque los santos entrarán al reino eterno donde no hay muerte, sino vida en abundancia. Primera de Corintios capítulo 15, verso 27 nos dice: porque todas las cosas las sujetó bajo de sus pies. Y cuando dice todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Dios sometió todo dominio al Hijo de Dios, al varón perfecto, hasta que este varón destruya a todos los enemigos de Dios. Es en esta función de varón perfecto que Dios está derrotando a sus enemigos, a los enemigos de su propósito inicial para con la humanidad. La humanidad de Jesús está sometida a su divinidad, pero nunca su divinidad está sometida a su humanidad. Por eso podemos decir que el Hijo está sometido al Padre, pero no podemos decir que el Padre está sometido al Hijo. Note usted que en ninguna parte del texto dice que el Hijo sea uno y que el Padre sea otro, porque el Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre. Juan 10, versículo 38. Dios no está sometido a Cristo, porque Dios continúa siendo Dios todopoderoso, aún sin necesidad de su manifestación en carne como el Cristo. Sin embargo, Cristo, sometido a Dios, porque Cristo es una manifestación que Dios asumió en un determinado momento y que cumplirá su objetivo primordial cuando los enemigos que han afectado el propósito de Dios para con los hombres sean vencidos. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 28. Pero luego todas las cosas le están sujetas. Entonces también el Hijo mismo se sujetará al que lo sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea en todo y por todos. Volvemos nuevamente a preguntarle a usted, mi estimado amigo y hermano, ¿a quién está dispuesto a creer? ¿A Dios o a los hombres? Y quisiéramos, para ir concluyendo, porque la verdad que tiempo nos falta y deseo de que usted se convierta, pero en un verdadero unicista. Y es la otra pregunta que nos hacen en Apocalipsis capítulo 5, verso 13, donde dice el libro de Dios: y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y el Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. La teología trinitaria sostiene que este versículo, al que está sentado en el trono y el Cordero, es una referencia a una pluralidad de personas en la deidad y por lo tanto una evidencia de la Trinidad o dualidad.
si suponiéramos de manera extrabíblica que la referencia al que está sentado en el trono y el Cordero es una referencia a dos personas, vemos entonces que este texto no hablaría sobre ninguna Trinidad, sino de binitarismo o deiteísmo. Si la Trinidad fuera bíblica, ¿por qué Apocalipsis 7:10 nos dice que la salvación se la debemos al que está sentado en el trono, al Espíritu Santo y al Cordero? El error de la interpretación trinitaria consiste en ignorar el alto contenido simbólico del libro de Apocalipsis. Apocalipsis es un libro de género apocalíptico en el que las visiones y el uso de símbolos, especialmente figuras de animales, son rasgos distintivos. Es evidente que en el capítulo 5 de Apocalipsis es una visión de carácter simbólica, pues Juan dice que vio a Dios que estaba sentado sobre el trono, pero la Escritura afirma que nadie ha visto ni verá jamás a Dios. Éxodo 33:20. Además, Juan dijo que aquel que estaba sentado en el trono tenía una mano derecha física y en su mano tenía un libro, Apocalipsis 5:1. Pero las Escrituras enseñan que Dios es omnipresente, omnisciente, omnipotente. Salmo 139, versos 7 al 10. Y por lo tanto no tiene ningún lado derecho físico. Otra evidencia del género apocalíptico es que se usa el simbolismo de un animal, de un cordero, que parecía haber sido ofrecido en sacrificio, pero aún permanecía de pie y se movía como si tuviera vida. Este cordero no era un cordero normal, pues tenía 7 cuernos y 7 ojos. Sin embargo, sus 7 cuernos y sus 7 ojos son solo un símbolo de los 7 espíritus de Dios que han sido enviados por toda la tierra. Apocalipsis 5:6. Por supuesto, la referencia a los 7 espíritus de Dios es simbólica de la perfección y de la omnipresencia de Dios, pero también puede referirse a la profecía de Isaías, que anunciaba que sobre el Mesías reposaría, conforme a Isaías 11, verso 1 y verso 2, 1, el Espíritu de Jehová; 2, Espíritu de sabiduría; 3, Espíritu de inteligencia; 4, Espíritu de consejo; 5, Espíritu de poder; 6, Espíritu de conocimiento; y 7, Espíritu de temor de Jehová. La referencia al Cordero de sacrificio es sin lugar a dudas simbólica del sacrificio que Cristo, como un ser humano puro, hizo a favor de la humanidad para que pudiéramos tener libre entrada al reino de los cielos. 1 de Pedro 1:19. Cristo nunca fue un cordero literal, pero el sacrificio de los corderos, de los toros y de los machos cabríos que santificaban al pueblo eran tipo del Mesías, que sería el verdadero sacrificio a favor de la humanidad. Hebreos capítulo 9, verso 12 al verso 14. Por eso él fue llamado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29, Juan 1:36. Cuando Juan oyó que ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, era digno de mirar, de abrir o de leer el libro de la vida, estalló en llanto. Apocalipsis 5:4. Sin embargo, se le aseguró que un león había vencido y que ese león podía abrir el libro para desatar sus 7 sellos. La figura del león ha sido utilizada como un símbolo de un rey, y por eso es un símbolo apropiado para Jesucristo, que como león de la tribu de Judá es el descendiente de David, que reinará con justicia sobre todos los hombres. Génesis capítulo 49, verso 8 al 12, 2 de Samuel capítulo 7, verso 12, y 1 de Crónicas 17, versículo 11. No obstante, aunque a Juan se le prometió un león, lo que apareció para abrir el libro fue un cordero. Una evidencia más para observar el carácter simbólico de estos textos. Apocalipsis capítulo 5, usted tiene que aprender en esta hora, es un pasaje simbólico que nos enseña de otra manera que el Dios único, el Padre eterno, fue manifestado en carne. Ninguno de nosotros podía ser salvo si Dios mismo no se hubiera hecho semejante a los hombres
y hubiera pagado en la cruz el precio de nuestros pecados. El sacrificio de Jesús aplacó la ira de Dios sobre la humanidad. Por eso todo aquel que acepte el sacrificio de Cristo Jesús será salvo. Romanos 19. Si aún así alguien contiende que la explicación de Apocalipsis 5 es literal y no simbólica, simplemente está manifestando su concepción politeísta, pues estaría creyendo en dos personas con cuerpos limitados y separados, que podían acercarse el uno al otro y pasarse objeto el uno al otro. Pero, ayudados del Señor Jesucristo, nosotros quisiéramos concluir. Apocalipsis 5 nos enseña la doble naturaleza de Jesucristo, tanto en su función como Cordero inmolado en sacrificio por nuestros pecados, como en su condición como Dios Todopoderoso. Isaías 9:6 nos habla de Jesús el Mesías, como Hijo, Cordero, humanidad, pero también como Dios fuerte y Padre eterno. Es decir, que en este lenguaje simbólico fue representado a Jesucristo en su papel como Dios, raíz de David, y en su humanidad como Cordero inmolado, ya que Dios no puede ser visto de los hombres, pues habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la gloria, el imperio sempiterno. Amén. En Apocalipsis 22, verso 3 dice: el trono de Dios y del Cordero, siendo un solo trono establecido, conforme lo dice Apocalipsis 4:2. Por eso no dice los tronos, ya que Dios y Cordero no son dos personas distintas, sino una referencia a su representación como sacrificio, y Dios Todopoderoso, el cual no puede ser visto como espíritu que es, pero el cuerpo de Cristo es la imagen del Dios invisible. Usted sabrá en el día de hoy a quién obedecer, a quién creer, pero lo que respecta a nosotros, estamos seguros de estar en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Permítanos orar al Señor Jesús por usted y decirle: Señor Jesús, gracias te damos por permitirnos llegar a diferentes lugares con la única y gloriosa verdad que salva, y con el único y glorioso nombre, porque Jesús es el único nombre, no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Te rogamos que abras los entendimientos, los sentidos de aquellos que han escuchado la gloriosa y maravillosa palabra de Dios, y reprendemos todo espíritu del diablo que en esta hora quiere seguir engañando a aquellos que desean y aman la verdad con todo su corazón. Te suplicamos, oh Dios, que estas palabras sean como martillos que quebrantan la piedra, y sean el fuego que queman, y que quemen, Señor Jesús, toda hojarasca y todo aquello que quiera empañar tu gloria. Lo confesamos, lo publicamos a través de tu glorioso nombre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y si usted todavía persiste con algunas dudas, le invitamos a que se comunique con nosotros y le estaremos esperando gustosamente para responderle no nuestros pensamientos, sino para responderle lo que la Biblia, la palabra de Dios, nos dice en su palabra. Amén. Le invitamos a participar de una reunión apostólica. Nuestro templo central está ubicado en